Por favor, les invito a buscar en sus Biblias. En el libro de Efesios vamos a mirar juntos el capítulo 4. Siguiendo la serie, hoy es la 10ª parte, los unos a los otros. Hoy vamos a considerar un aspecto muy parecido a lo que considerábamos en el estudio anterior sobre llevar las cargas los unos a los otros. Pero el tema de hoy, basado en Efesios capítulo 4, versículo 2, es soportaos los unos a los otros. Soportaos los unos a los otros. Dice el libro de Efesios en el capítulo 4, versículo 2 lo siguiente. Pablo aconseja la vida práctica de los creyentes. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, y agrega algo muy importante, en amor. Hoy veremos otra orden que, aunque parece similar a nuestro estudio anterior sobre llevar las cargas los unos de los otros, este estudio, que es el estudio pasado, tenía que ver más que nada con ayudar a aquel creyente, a aquel cristiano que está luchando en su debilidad, en su pecado, a salir de la trampa de la carne. Hoy veremos la exhortación de soportar, que tiene que ver con tolerar, que tiene que ver con considerar, tal vez es más débil, su idiosincrasia, y que nos lleva a tener un espíritu perdonador hacia aquellos que pecan muchas veces contra nosotros. Soportaos los unos a los otros. Pablo dice en Romanos, mientras dependa de vosotros, estad en paz con todos. No siempre es fácil. Y al comenzar tengo 3 preguntas para ustedes y quiero que me contesten verdadero o falso. Primera pregunta. Como cristianos, ¿hay que soportar todo tipo de abuso, verdadero o falso? ¿Ok? Creo que es falso, porque creo que hay cierto tipo de abusos que tiene que ver con la integridad física, con la integridad emocional y con la integridad espiritual que no deben ser permitidos. Y eso no significa que no haya amor. Segundo, ¿podemos soportar las flaquezas de otros cuando aprendemos a perdonar? ¿Verdadero o falso? Yo creo que es verdadero. Cuando un creyente aprende a perdonar. De hecho, Romanos capítulo 5, verso 5 dice que Dios derramó en nosotros amor. Y ese amor nos capacita para poder perdonar. No es fácil, pero podemos soportar la flaqueza de otros cuando aprendemos a perdonar. Última. Antes de criticar a otros, hay que recordar que uno mismo tiene sus propias fallas. ¿Verdadero o falso? Sin duda alguna es verdadero. ¿Por qué? En nuestro estudio anterior decíamos, antes de querer corregir a otros, primero considérate a ti mismo. Y el maestro dijo, quita primero la viga de tu ojo. Ahora, un par de preguntas. Si te pregunto, mire conmigo, ¿cómo es una persona desagradable? Ya tal vez vino el rostro de alguien a tu cara. No te pregunto quién es. Ahora, ¿cómo es una persona desagradable? Posiblemente ya ha venido el rostro de esa persona a su mente. Ahora, ¿podrías recordar por qué razón le has catalogado así? Porque todos nosotros rotulamos y clasificamos a la persona. No siempre lo hacemos correctamente, porque a veces lo hacemos a la primera vista. Pero mi tema aquí es personas que son difíciles de soportar. Para ser honestos, en la iglesia siempre habrá personas difíciles de aguantar. Pero estas personas son hermanos en Cristo. Y mi deber, ¿cuál es? Soportarlos en amor.
De hecho, el apóstol Pablo nos enseña en Colosenses capítulo 3, dice, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Y mira, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. La idea es que debo aceptar y debo entender que hay hermanos débiles y difíciles. Habrá siempre, como he dicho, hermanos que son como un sartén caliente y no tienen mango. ¿Difícil de qué? De tomar, pero Dios los tiene ahí. Son frutos de su gracia. ¿Y mi deber cuál es? Tener la paciencia, la mansedumbre suficiente para enfrentar estas situaciones. Es interesante que Proverbios capítulo 19, verso 11 dice lo siguiente. La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Voy a decirte algo. ¿Sabes por qué a veces tenemos tantos problemas en las relaciones interpersonales? Es por nuestro orgullo. No queremos que nadie nos corrija, no queremos que nadie nos diga algo, no queremos que nos falten el respeto e inmediatamente se infla nuestro orgullo. Para aplicar estos principios bíblicos yo debo pinchar mi orgullo y aprender a tener humildad. Me llamó la atención, fue creo que en el 2014, Dani Alves, jugador brasileño, jugaba para el Barcelona y él recibió mucho ataque racista y él tenía que patear un tiro de córner y alguien del estadio le tiró una banana. ¿Sabes qué hizo a Dani Alves? Se agachó, la recogió y se la comió sonriendo y pateó su tiro. Él pudo haber reaccionado de forma diferente. De hecho, es interesante que se encontró a la persona que hizo ese agravio racial y lo suspendieron. Nunca más esta persona iba a poder pisar un estadio. Pero Dani Alves nos dio una gran lección de humildad. La cordura del hombre detiene su furor. ¿Y su honra cuál es? Pasar por alto la ofensa. Y a veces no soportamos a los demás porque de alguna forma yo me siento que me ofendió, que me hirió, que me criticó y no lo quiero aceptar. Quiero que hoy consideremos rápidamente 3 características de cómo soportar a los hermanos difíciles. Solo son 3 características, pero quiero que se ponga ahí bien su cinturón porque vamos a decir algunas cosas un poquito más rápido. Consideremos 3 características importantes que nos ayudan a cumplir este mandato de soportaos los unos a los otros. Al regresar al libro de Efesios, al capítulo 4, verso 2, vemos la primera de ellas. Es soportándoos con paciencia. La primera característica importante y fundamental, la primera característica para poder soportar a los hermanos difíciles, tener esa capacidad de tener paciencia. El término paciencia, esta palabra significa capacidad para sufrir largamente o anchura de ánimo. Esto no es fácil. La paciencia es la virtud que en el espíritu que permite al creyente rendirse, que soporta el final aún en los tiempos de adversidad. Esta palabra describe a la persona que no abandona al otro cuando es débil, cuando falla. De hecho, Proverbios capítulo 17 dice que el que quiere ser amigo ha de mostrarse amigo. Pero a veces reaccionamos mal. Y a la primera falla, ¿qué hacemos? Abandonamos. Fíjate que es interesante que la paciencia nos ayuda a no pagar mal por mal a otra persona. De hecho, Pablo en Romanos capítulo 12, verso 17 dice, no paguéis a nadie mal por mal. ¿Qué sabemos acerca de la paciencia? Escúchame bien, la paciencia debe desarrollarse en cada uno de nosotros porque es fruto del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, verso 22 lo afirma. Dios nos capacita
pero debemos permitir eso en nosotros. ¿Qué sabemos acerca de la paciencia tan importante? La paciencia, escúchame bien, y Pablo lo enseña en Colosenses, capítulo 3, verso 12, que la paciencia es parte de la nueva vestidura del creyente. Es decir, yo no puedo decir no tengo paciencia porque Dios me ha dado el recurso. ¿Qué debo hacer? ¿Qué dice Pablo? Vestíos pues como escogidos de Dios, santos amados, y usted y yo también debemos vestirnos ¿de qué? De paciencia, que tiene que ver con esa capacidad de tolerar, de aguantar. De hecho, no es natural en nosotros, porque algunos son mechita corta, chispita, violentos. Somos así. Saber tener paciencia es elemento indispensable para una correcta relación entre los hermanos. ¿Cuán fácil es perder de vista esta verdad? En el ambiente familiar, esto es interesante. Los padres esperan más de sus hijos que de otros, aunque de nosotros mismos. Y como dice el Chavo del Ocho, no me tienen paciencia. A veces esperamos, nuestros hijos esperan más de nosotros y como no lo damos, tampoco ellos tienen paciencia. ¿Y qué es la iglesia? A veces esperamos más de los hermanos y no tenemos para con ellos esa paciencia. Esperamos más de los demás. Esperamos aún más de lo que nosotros estamos dispuestos a dar. Si usted y yo, en esta virtud de paciencia, actuáramos como Dios, porque de hecho, escúcheme bien, Dios no nos pide nada que Él primero no sea modelo en hacerlo. Si Dios me dice que ame, es porque Él ama. Si Dios me dice rechaza el pecado, es porque Él lo hace. Si Dios me pide paciencia, y creo que sería bueno cuando somos tentados a perder la paciencia con los demás, sería bueno recordar lo que Pablo le escribe a Timoteo. Observa conmigo en 1 Timoteo, capítulo 1, verso 15. Observa 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Mira lo que Pablo escribe. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Qué dice Pablo? De los cuales yo soy el primero. Nada de soberbio. Pablo reconoce, ya está poco tiempo después, él moriría. Han avanzado los años en su vida cristiana y él es cada vez más consciente de ser indigno delante de Dios. Y que si Dios le salvó, fue porque tuvo gracia. Observa, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesús mostrase en mí primero que todos su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Es decir, ¿qué está diciendo Pablo? Dios realmente que tuvo conmigo paciencia, aguante. Lo esperó y Dios dijo, ya. Es por eso que Pablo dice, por tanto al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor, gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué? Porque a pesar de todo lo que Él era, Dios tuvo para con Él paciencia. ¿Y qué pide de nosotros? Primera clave, primera característica de los creyentes, debemos tener paciencia. Ahora, escúcheme bien, no es fácil tener paciencia con aquellas personas que parecen que lo único que hacen es hacer daño. No es fácil. Pero Dios pide de nosotros, primera virtud en Efesios capítulo 4, soportándoos con paciencia. Tal vez una más. Segunda característica importante que nos ayuda a cumplir este propósito en nuestras vidas, este mandato de que debemos soportarnos los unos a los otros, que no es cosa fácil. Lo segundo, diría yo, debemos tener no simplemente paciencia, sino que también debemos tener perdón. Y me refiero a tener perdón porque el perdonar es una decisión de la voluntad y no de la emoción. Y en cierta forma no es una opción, es nuestra obligación. Fácil no es.
Colosenses capítulo 3, versículo 13, Pablo dice lo siguiente: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, está hablando de creyentes, tiene problemas, tiene una queja, es decir, tiene una acusación real o imaginaria, tiene algo, hay un cargo de por medio. ¿Qué dice Pablo? De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. No es más fácil, dice él, es mejor sufrir el agravio, pasarlo por alto. Hay cristianos que arrastran, escúchame bien, los agravios por años. Esto sí que es una desgracia, una tragedia para la vida espiritual. Y cuán fuera de carácter para ser un seguidor de Cristo. Esta actitud es común de muchos de aquellos que salen de una iglesia molestos. Le hicieron un agravio, ahí está, no lo pueden soportar. ¿Puedes recordar cómo reaccionó Pedro cuando el Señor comienza a instruir que debemos perdonar a los demás? ¿Puedes recordar ese momento? En Mateo capítulo 18, verso 21 al 22, Pedro salta y dice: Señor, mira, yo estoy dispuesto a perdonarlo. ¿Cuántas? 7 veces. Los fariseos te perdonaban 3 veces, cuarta nunca más. Nosotros te perdono, pero no lo vuelvo a hacer, porque la próxima ya no. Y Pedro, tan contento, dice: Señor, yo estoy dispuesto al número perfecto, lo voy a perdonar 7 veces. ¿Y qué le dice el maestro? No te digo 7 veces, 70 veces 7. Un día me puse a sacar cuentas. Los minutos del día, 24 horas, dividido por 490 veces. Me da 3 minutos para estar enojado con alguien. Luego Jesús contó una historia de 2 deudores. A uno que aunque trabajara 180 años, con lo máximo que una persona pudiese ganar, no pagaría su deuda. ¿Y qué hizo su señor? Venga, lo iba a meter a la cárcel. Iba a vender a su esposa como una esclava, a su familia, todo. Y se puso de rodillas, le dijo: Señor, ten clemencia y misericordia. ¿Y qué hizo ese rey? Lo perdonó. Pero ni bien sale, se encontró con Andrés Escárate, que le debía 1 mes de sueldo. Y este hombre dijo, lo tomó del cuello casi ahogándolo y le dijo: ¿me pagas o pagas? Y decidió meterlo a la cárcel. Y esa información llegó a oídos del rey con gran decepción. Y cuando lo manda a buscar le dice: yo te pagué una deuda imperdonable y tú una simple deuda no fuiste capaz de ¿qué? De perdonar. Perdonado, pero que no perdona. ¿Cuántas veces ocurre eso en el interior del corazón de creyentes? Tú has sido perdonado. Dios te perdonó lo que tú nunca podías pagar. Pero aún en tu corazón hay un espíritu amargo, dolido. Un espíritu que no perdona no es algo circunstancial, sino una actitud que se fue desarrollando con el tiempo. El espíritu rencoroso producirá daño no solamente a tu persona, a ti mismo, sino que te esclaviza, te condena, endurece tu corazón, al punto de quedar tu conciencia encallecida. Y ya no disciernes, ya no hay dolor, porque te acostumbraste a no solucionar los problemas, a no perdonar y a producir en el corazón dureza. No podemos cumplir este mandato si no tenemos paciencia. No podemos cumplir ese mandato si no tenemos la capacidad de perdonar. Y permíteme ampliar sobre el perdón. ¿Por qué nos cuesta tanto perdonar? Causa del por qué no perdonamos, ¿sabes? En primer lugar, por nuestro orgullo. No, él me ofendió,
Ella me ofendió, ella que venga. Y nos sentamos en el trono de la soberbia y de la arrogancia. ¿Cuán lejos estamos del Señor? ¿Cuán lejos estamos? Una persona orgullosa es aquella que ha llegado a la conclusión mental que el mundo gira en torno a su persona. Esa actitud le dice, mira lo que me han hecho, tienen que venir a mí. ¿Sabes cuál es la segunda característica del por qué no perdonamos? Va de la mano. Uno es el orgullo, el otro es el egoísmo. No queremos dar nuestro brazo a torcer. No queremos reconocer que si yo me molesté, si yo me enojé, aunque yo recibí la ofensa, pero también reaccioné mal, ¿sabes cuál es el deber nuestro? Ir y arreglar las cosas. Yo hace años atrás ofendí a un hermano, lo hice en público, fue en mi país y este hombre me dio una lección tremenda. Luego me pidió, Andrés, ¿puedo hablar contigo después de la actividad? Y se acercó y me dijo, hermano, yo te amo y quiero pedirte perdón. Me sentí tan molesto y enojado contigo que no fue correcto reaccionar emocionalmente así. No me dijo nada, pero yo me sentí mal y molesto, me dio mucho pesar. Te pido que me perdones por haberme sentido así. Me dio una bofetada en la cara, porque yo fui quien lo ofendí. Pero él tuvo la humildad de decirme, perdóname, porque yo me enojé contigo. ¿Por qué no perdonamos? Nuestro orgullo es muy grande. Nuestro egoísmo no permite ver y solo protegernos. ¿Sabes que a veces no perdonamos porque por nuestra ignorancia? Nosotros ignoramos, escúchame bien, no dimensionamos el daño que produce tener un espíritu que no perdona. El dolor se convierte en odio. El odio es un sentimiento de antipatía y adversión, de rechazo, de repeler a la persona. Ese sentimiento de odio genera rencor y el rencor en el corazón genera amargura. Y la amargura te enferma física, emocional y espiritualmente. Es por eso que Dios dice, quítese de vosotros toda amargura. Escúcheme bien. No perdonamos por nuestro orgullo y egoísmo y porque nosotros ignoramos las consecuencias dañinas. Espiritualmente hablando de aquella persona que no sabe perdonar, porque a la mínima presión, al mínimo problema, ¿qué va a salir? El dolor del pasado, lo que me hicieron. Creer que ya hemos perdonado. No, yo ya no me acuerdo. Lo puse atrás, lo olvidé. No, señores, nadie olvida nada, especialmente los dolores emocionales. Y a veces nos equivocamos porque no lo traigo al presente, no lo menciono, no significa que no existe. Cuidado, creer que ya hemos perdonado, pero de vez en cuando sale la queja. Nos recordamos y lo que me hizo, lo que me hicieron. Esa es una señal de qué? Que usted no ha perdonado. Quinto, no querer perdonar. ¿Sabes por qué? Porque el pedir perdón y el perdonar duele. Es doloroso. Yo no puedo ir donde la persona y decir, ¿sabes qué? Te perdono. ¿Por qué él te va a decir? ¿De qué? El confrontar a veces requiere abrir la herida. Pero a veces no perdonamos porque no queremos recordar el dolor. Normalmente muchas de estas heridas son en nuestra niñez. Perdonar es doloroso. Y es posible que tengas que revivir ese cuadro de abuso, de maltrato, de violencia, de violación. Y no queremos, porque el cerebro, ¿qué hace? Entierra estas emociones y no las quiere vivir. Pero queridos, no podemos perdonar porque decimos, no, yo no quiero volver a pasar por lo mismo. Pero eso significa que aún esa herida sigue ¿qué? Abierta. Y por último, creo sinceramente, ¿por qué no perdonamos? Porque no sabemos cómo
perdonar. No sabemos. Debemos entender que perdón no es olvidar, sino confrontar la situación con los recursos correctos. El amor habla con tacto, con respeto. De hecho, la blanda respuesta, ¿qué hace? Baja, quita la ira. Escúcheme bien, el perdón no es una acción del corazón, no es de las emociones, porque las emociones no quieren perdonar. Usted fue abusado, maltratado, fue en su hogar, en su relación matrimonial, con sus padres, con gente de la iglesia, en el trabajo, usted fue abusado, maltratado, no fue reconocido, hay dolor en el corazón. El perdón no pasa por las emociones, porque Dios no trata con las emociones. Dios trata primero con la mente. No está basado en los sentimientos, sino en la parte volitiva. Es una decisión. Algunos luchan con la falta de perdón con personas que ya no están vivas. Que no están, porque a lo mejor algunos, y hemos tratado en el tiempo, fue violada ella y hubo consecuencias, un hijo. Y a veces ese dolor lo proyecta en esa pobre criatura, pero tiene esa amargura, ese rencor en contra de ese hombre o esos hombres. A veces son producto del maltrato. ¿Qué hacer con ellos cuando ya no están presentes? Dios no cambia. Dios nos dice que usted y yo debemos perdonar. Considera conmigo algo importante sobre el perdón. Consideraciones al perdonar. Primero, debemos perdonar considerando lo que Dios nos ha perdonado. ¿Qué nos perdonó Dios? ¿Sabes que hay cosas que solo usted y Dios saben que Dios se las ha perdonado? Que su cónyuge, que sus hijos y aún ningún líder lo va a saber. Pero usted lo sabe. Y Dios le ha perdonado. Debemos perdonar considerando lo que Dios nos ha perdonado. Segundo, debemos perdonar como Dios nos ha perdonado. ¿Cómo nos perdonó Dios? Salmo 103, verso 12 dice así: cuán lejos están el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Es decir, el perdón de Dios es inmenso. Así yo debo también perdonar. Tercero, debemos perdonar, escúchame bien, para ser perdonados. Este es un texto que yo he luchado, pero Mateo capítulo 6, verso 15, Jesús dijo así: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿tampoco vuestro Padre os perdonará a vosotros vuestras ofensas? Y aquí el perdón no es en el aspecto judicial, porque en la cruz todo problema con Dios fue solucionado. Gracias a la gracia de Dios, su sangre preciosa, ¿qué hace? Nos limpia de todo pecado. Amén. Pero hay creyentes que tienen un problema de comunión con Dios. No de relación, son hijos. Pero la comunión con Dios tiene problemas. Porque usted no ha tenido la actitud de saber pedir perdón y también perdonar. Esto no tiene que ver con nuestra posición como hijos, pero sí nuestra relación con Él. El Señor Jesucristo nos dijo: si alguno viene a adorarme y recuerda que tiene algo con alguien, deje allí su ofrenda. Tal vez hoy, usted antes de haber comenzado a cantar y alabar a Dios, tenía que haberse detenido y haber hablado con ese hermano, con esa hermana, y decirle: ¿sabes qué? Creo que te ofendí o creo que reaccioné mal, te pido que me perdones. Porque para Dios es más importante eso, que usted cante, que usted dé dinero, que usted haga lo que quiera dar. Si te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, dice Mateo capítulo 5, verso 24, deja allí tu ofrenda.
Pero ¿sabes qué comenzó el Señor diciendo? Por tanto, deja allí tu ofrenda y reconcíliate con tu hermano. ¿Por qué? Porque es mejor reconciliarnos y luego venir con el Señor. Y una más, debemos perdonar antes que necesite ser perdonado. Como el perdonar es opción de vida, usted decide con su mente si va a obedecer o no. De hecho, tal vez debemos despertar a la mañana y decir, Señor, con tu ayuda, si ocurre algo durante este día, ayúdame a qué? A perdonar. Dice el Señor, y es como decirle, Señor, me comprometo a perdonar aquella ofensa. ¿Es fácil? Seamos honestos, ¿es fácil? No es fácil. ¿Por qué? Porque se revela nuestra carne. Permíteme. ¿Qué pasa cuando nosotros perdonamos? ¿Qué consecuencias hay cuando nosotros perdonamos? Primero, cortamos la repetición de qué? Del dolor. Porque duele recordar lo que nos hicieron. Duele recordar el maltrato. A veces nosotros como padres nos equivocamos y le damos más preferencia a un hijo que a otro. De hecho, los hermanos de José en gran parte reaccionaron así porque su padre se concentró más en uno que en otro. En la vida familiar, en la vida conyugal, en la vida de iglesia. Cuando perdonamos, cortamos el dolor, porque Dios nos da de su gracia, porque hemos obedecido. Segundo, sanamos nuestra memoria al cambiar la visión de ella. No que nos vamos a recordar, siempre recordaremos lo que nos hicieron, pero cuando perdonamos, ya no somos afectados por la emoción del dolor, sino por la lección de lo que vivimos. Sanamos, en tercer lugar, nuestras heridas emocionales. Muchas de las heridas que hoy tenemos en el presente, heridas emocionales, son tratadas con una simple palabra. Te perdono en el nombre del Señor. Cuando perdonamos, cercenamos, cortamos un tumor maligno, porque el rencor, la amargura en el corazón, enferma el alma. Las Escrituras dicen que contamina, no solamente a nosotros, sino a los que nos rodean. Finalmente, cuando perdonamos, ponemos en libertad a un preso. ¿Sabes quién es ese preso? Yo mismo. Nosotros mismos. Es por eso que Efesios nos dice en el capítulo 4, versos 31 y 32, dice la Escritura, quítese de vosotros, ¿qué cosa? Toda amargura, ¿qué más? Enojo, ira, gritería y maledicencia. Y toda malicia. Y mira el verso 32. Por el contrario, eso es un nexo de contraste, ¿los ves? Verso 32. Antes, por el contrario, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. No es fácil, pero debemos hacerlo. ¿Ha venido una situación en estos momentos a su mente en la cual necesita perdonar? No me conteste. Que hoy, al terminar el culto, arregle esa situación con esa persona. Eso es obediencia a la palabra del Señor. Consideremos 3 características de cómo soportar a los hermanos. Ya hemos dicho, debemos tener paciencia. En segundo lugar, debemos tener perdón. Tercer lugar, debemos tener prontitud y perseverancia. Al volver a Efesios capítulo 4, verso 3, Pablo pone un énfasis en una palabra. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La palabra es solícitos, que tiene que ver haciendo todo el esfuerzo posible. Sé diligente. Es decir, si lo tienes que hacer, hazlo ¿qué? Ya, ahora.
Por lo general las personas rencorosas lo son porque se acostumbraron como opción de vida a no pedir perdón y no perdonar. ¿Por qué como opción de vida? Porque luego se enfrenta con esa persona y tiene que actuar. Y cuando actúa, manifiesta que no hay nada, que todo está bien. ¿Cómo se llama eso? Hipocresía. Y nos acostumbramos a vivir la vida, a seguir actuando, no me afecta, me resbala, pero en el fondo no estás bien. Y si le tienes que saludar, y si le tienes que mirar, y si te encuentras, ¿qué vas a hacer? Y el Señor detesta, de hecho, ¿qué criticó de los fariseos? La hipocresía. Es lamentable porque caerá en ese pecado de la hipocresía, ya que no dejas saber a la otra persona sus reales sentimientos, lo que le ha dolido, lo que está ahí guardado. Escúcheme bien, si tenemos interés en hacer la voluntad de Dios, buscaremos la forma de guardar la unidad del Espíritu, aunque me toque tener que humillarte. Pablo dice, no es más fácil recibir el agravio, pero ¿por qué no lo hacemos? Mi orgullo, mi ego, no quiero sufrir. Cuando decidimos obedecer a Dios, es más que sencillamente decir, sí, lo quiero hacer. Debemos ser sensibles al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Y si hoy Dios ha puesto un peso en nuestro corazón, ¿qué debemos hacer? Pedir perdón y perdonar. Y una vez que lo he hecho, como decía mi abuela, santo remedio. Usted siga para adelante. Termino porque ya el tiempo se fue. Primero, ¿qué cosas hago o no hago que irritan a mi cónyuge? ¿Qué cosas hago o no hago que irritan a mis padres? ¿Qué cosas hago o no hago que irritan a mis hijos? ¿Qué cosas hago o no hago que irritan a mis hermanos en la iglesia? No lo haga más. No lo hagamos más. Preguntas mirando hacia otros. ¿Esperas más de los demás que de ti mismo? No, si no me viene a saludar, yo no voy a saludar. ¿Esperas más de otros que lo que tú puedes hacer? ¿Les criticas en áreas que son las mismas de tu propia debilidad? Otra reflexión más de relación y solución. Mira conmigo. Haz una lista, esto es muy práctico, haz una lista de los cristianos con los cuales tienes dificultad. Ojalá que no sea muy larga y que no me incluya. Pero haga una lista de los cristianos con los cuales tiene dificultad. ¿Está? Si no tiene ninguna, alabe a Dios. Amén. Pero sea sincero. Ahora pregúntate, ¿por qué no lo puedes soportar? ¿Es algo que ellos hicieron? ¿Se dan cuenta ellos de tus sentimientos? Ten cuidado de ser, al otro extremo, hipersensible. Que lo miraron y me ofendieron. Que toqué el tema y ya me enojé porque me están atacando. Cuidado. Los extremos son malos. Por último, una buena solución. Terminamos. Perdona a cada persona que haya hecho algo para herirte. Esa es una decisión de obediencia al Señor. Segundo, luego, uno por uno, habla con ellos. Sé sincero, pero no imprudente. El amor no es torpe. El amor nos lleva a ser prudentes. Comparte por qué has tenido esos sentimientos. Pide perdón por haberlos cobijado en tu corazón. Ahora pídeles perdón por tu actitud, aunque sea principalmente
la culpa de ellos. Deja allí tu ofrenda. Reconcíliate primero. Revisa la fórmula de Jesús para la solución de los problemas pecaminosos. Ve estando tú y Él solos. Y no lo dilates a los demás. Amén. Tal vez tendría que decir, el que tiene oídos para oír, oiga. Quiero cerrar con un versículo de la palabra del Señor. Ahí están para ustedes. Romanos capítulo 12, verso 19. Mira lo que dice. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré. ¿Quién dice? El Señor. Conclusión. Así que, si tu enemigo tuviera hambre, ¿qué? Dale de comer. Si tuviera sed, ¿qué cosa? Dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Verso 21, todos juntos. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Quién toma la decisión? Usted y yo. Inclinemos nuestras cabezas. Yo no sé si alguno de ustedes está luchando, pero si en estos momentos Dios ha hablado a tu vida y te ha dicho que tienes que perdonar, no es cuestión de emoción. Hazlo en el nombre de Jesús. Tal vez no será fácil, porque él o ella te abusaron, te maltrataron. No conozco tu vida, tus intimidades, pero Dios la fe y las conoce. Y por alguna razón, Dios hoy nos está diciendo, a todos nosotros debemos perdonar como Cristo nos perdonó a nosotros. No será fácil, pero tendrás que ir y hablar con esa persona y decirle, me dañaste, me heriste, he sufrido, pero entiendo que yo soy un hijo o una hija de Dios y tengo este deber. Dios me pide, y por obediencia a Él y por amor, te digo, te perdono o perdóname. No dejes pasar el tiempo, porque si hoy oyes su voz y no la obedeces, te engañas o nos engañamos a nosotros mismos. Bendito Padre Celestial, te agradecemos tu amor y tu cuidado. Y te pido, Señor, que tu Santo Espíritu se mueva en libertad con nosotros. Y si tenemos que solucionar esta situación, ayúdanos a hacerlo ahora, a hacerlo ya. Pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.